Estamos conversando sobre la ratificación de la reforma constitucional del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer así nacidos. Y estábamos hablando, Federico, de la parte de la Asamblea en particular y este esfuerzo que se hizo recientemente por tratar de lograr la ratificación, en la que viene el frente y dice, mire, yo en realidad rectifico, ya no creo en lo que creía antes, ¿verdad? Sino que ahora ya no considero que debe ratificarse porque está suficientemente protegida la familia. ¿Qué crees tú que pasó ahí con el Frente? Porque cuando uno ya ve las consecuencias, llega a otras conclusiones. Pero ¿qué habrá pensado el Frente en ese momento y por qué no dio sus votos si ya los había dado antes? Yo quiero creer que fueron sinceros, es decir, que había sinceridad en torno a pensar que de esa manera estaban protegiendo a una minoría, independientemente cuál fuera. Yo quiero creer así, o sea, quiero pensar bien y decir, bueno, más que hipocresía o más que dinero detrás de esto, realmente hay una convicción de que ellos de buena fe piensan que están protegiendo de esa manera a unas minorías. Obviamente eso implicaría saber defender de mejor manera, de como lo hicieron en el Pleno Legislativo, su posición, y eso es lo que no ha pasado. Y ahí es donde uno, de manera muy honesta también, quiere invitar a muchos de estos legisladores y en general a la gente que piensa de esa manera a que tengamos un debate honesto, ¿verdad? Donde cada uno aportemos los argumentos que creamos convenientes y que sea finalmente, digamos, después de haber escuchado a todos los actores, pues entonces ya hay una manera muy responsable poder tomar una decisión legislativa al respecto, ¿verdad? Ahora, yo cuando escucho, por ejemplo, a una diputada que dice, después de que, digamos, ha hablado en contra de la ratificación como tal, y termina diciendo que una cosa es el sexo hormonal, por ejemplo, y otra cosa es el sexo cromosómico, yo me quedé espantado. Yo dije, bueno, ¿sabrá esta señora realmente lo que está diciendo? Porque los últimos avances médicos, biológicos en torno a este tema son clarísimos. Hay dos sexos cromosómicos y dos sexos hormonales. No sé por qué sacó ese tema a luz, si va en contra en todo caso de lo que había dicho previamente. Y además hubo algo bien peligroso, Luis, tanto en la participación de esta legisladora en concreto como de otra legisladora del FMLN que también habló después, como un poco para cerrar, poner la tapa al pomo, digamos, al tema. Porque una había empezado a decir que había una hipocresía en el Pleno Legislativo porque mucha gente se desgarraba las vestiduras hablando de la importancia del matrimonio y habían un montón de divorciados en el Pleno Legislativo, ¿verdad? Y luego la otra señora dijo que ella estaba muy orgullosa de ser hija de un matrimonio de hecho, digamos, o de una unión de hecho, pero que ella había crecido sin ningún problema, que había formado eventualmente a su familia y que se había llegado a casar por la iglesia. Yo entendí que por la iglesia católica. Pero me llamó la atención que inmediatamente después dijera que en el momento de legislar, un político debe olvidarse de sus creencias. Entonces, cuando tú unís ambos discursos de estas dos legisladoras, o sea que un legislador, para legislar bien, tiene que llegar al Pleno y acordarse que está divorciado, pero debe olvidarse que es cristiano. Eso me parece peligroso, porque entonces estamos haciendo exactamente lo que decimos combatir, ¿verdad? O sea, estamos, digamos, poniendo cortapisa a la fe de una persona, independientemente, por supuesto, porque acabo de decir de que yo no soy muy afecto, digamos, a los argumentos confesionales, independientemente de cómo vamos al Pleno finalmente a argumentar lo que queremos defender. A mí ese tipo de discursos me parecen peligrosos, porque al final, si bien es cierto, no se puede imponer la fe de una persona, y menos desde las leyes, a los demás, tampoco es exigible para ser un buen legislador lo contrario, ¿verdad? Entonces, creo, en fin, que hay que meterle un poco más de diente a este tema y ojalá en la Asamblea pues, tengamos diputados que lleguen con mayor solvencia, si tú quieres, también intelectual, ¿verdad? a defender estos temas. Carlos, ¿es este un tema religioso o es un tema diferente? ¿O es una mezcla? Es un tema humano y el ser humano es integral. Federico decía muy bien de que no se puede dejar la fe en la puerta, pero tampoco se puede llegar vestido con ella y argumentar desde la fe en una cuestión que es eminentemente
jurídica, sociológica. Será religioso en el sentido de que la persona tiene unas convicciones, pero no será religioso en el sentido de que se está legislando para todo tipo de salvadoreños con una amplia cantidad de creencias. No vale, a mi juicio, yo concuerdo con Federico, decir de que somos cristianos y que serán no sé qué porcentaje católicos y no sé qué porcentaje evangélicos en el país y que por lo tanto tenemos que legislar teniendo en cuenta este punto. Cada uno, en lo particular, tiene que ser coherente con lo que piensa, pero también es cierto que lo que se está haciendo al querer ratificar no es imponer la fe de uno a la de los demás, y no se está queriendo torcer el brazo a nadie, no se está queriendo convencer o vencer. Yo más bien pienso que los argumentos con raíces religiosas de creencia son interesantes para la conciencia personal. En cambio, los argumentos más amplios de los valores, de los bienes compartidos, de las creencias compartidas. Dionisio decía una cosa muy interesante. ¿Por qué no se ha legislado la definición de matrimonio sino hasta hace el 83? Pues porque nadie la había puesto en duda. O sea, nadie va a obligar a una madre que críe a su hijo. No, nunca vamos a hacer una ley para... Sin embargo, se entiende que si una madre abandona a su hijo, el Estado tiene un papel solidario y tiene que entrar a cuidar a esa criatura. Nadie va a legislar que tenemos que comer 3 veces al día, no sé cómo lo explico, a menos que nos entre una locura colectiva y entonces el Estado nos proteja de esto. Pues parecería, Dionisio hablaba de una cosa muy interesante y es que no somos aislados. O sea, la cultura global está cambiando y nosotros tenemos un prejuicio muy, muy arraigado y es que todo lo que viene de fuera es avance. También el prejuicio contrario es negativo, que todo lo que viene de fuera es nefasto. Simple y sencillamente, por los medios de comunicación, por la cantidad de salvadoreños que están fuera y regresan, por la cantidad de conexiones que tiene ahora uno con la internet y todas las nuevas tecnologías, hay unos valores que se van a poner en contraste con los valores nuestros. Y los más vulnerables no somos los adultos, somos los niños y adolescentes, son los niños y adolescentes. Y entonces, la ley, que es otro tema que también sería muy interesante de desarrollar, la ley tiene un valor formativo, tiene un valor moralizante, independientemente de la religión. Y lo que está en la ley, educa. Por lo tanto, si en la ley queda plasmado que nosotros, como sociedad, en este momento actual, queremos ratificar, queremos robustecer la definición de matrimonio, y es más, se ve que hay un consenso bastante amplio en todos los niveles del país, entonces los legisladores tendrían que tomar su papel de representantes de quienes les han elegido y plasmar la voluntad de la gente, ¿verdad? Sobre todo en un aspecto que lo que está haciendo es protegiendo un punto neurálgico de la sociedad, que es la familia. En la familia se juega el futuro y el presente de cualquier sociedad, porque ahí es donde aprendemos a ser personas, ahí es donde aprendemos a amar, ahí es donde aprendemos los valores cívicos, ahí es donde aprendemos a ser ciudadanos. Entonces, si la familia no se protege, no estoy diciendo, no se me vaya a malinterpretar, que las familias conformadas por uniones civiles estables de personas del mismo sexo no pueden lograr esto, pero si la familia no es consciente de la importancia que tiene, entonces va a ser mucho más fácil que por presiones externas, que por la cultura global en la que estamos imbuidos, y nos va a pasar cosas que han sucedido a veces, ¿verdad? Que empezamos a tomar modas cuando en el extranjero ya pasaron, pero como vamos retrasados, ¿verdad? Vamos con rebufo de lo que está pasando, entonces ahora que contamos con la posibilidad real de protegernos, ¿por qué esperar? O sea que esto ya pasó en el resto del mundo, ¿o cómo lo ves tú? Está pasando, está pasando. México es un buen ejemplo. México legisló el Distrito Federal, pero eso quedó aislado y están rectificando. Llega un momento en que quedó en la ley, quedó así,
pero ellos tienen un sistema político distinto al nuestro, tienen una alianza federal, etc. Pero entonces va cambiando. O sea, las leyes se hacen para la sociedad en la que se van a aplicar. Y entonces nosotros no podemos estar legislando con unos valores, con unas perspectivas, con una antropología, con un concepto del hombre que no responde al que tenemos. Independientemente de la raíz religiosa, independientemente de la raíz cultural, la religión es parte de la cultura, independientemente de la raíz tradicional, porque hay gente que te lo va a decir, es que están hablando de matrimonio tradicional, y claro, tradición es sinónimo del pasado, de cosas superadas, cuando en realidad tradición es sinónimo de propia identidad. ¿Verdad? ¿Y tú crees que en Europa también está pasando, Carlos? No, ¿pasando en qué sentido? En el sentido de ¿Está siendo superado? Ajá, está siendo superado. No lo creo. No lo creo porque nosotros tenemos a veces una imagen de Europa demasiado estereotipada. Y las sociedades europeas, algunas pueden ser muy avanzadas, otras pueden ser muy conservadoras, pero siempre recibimos toda esa información a través de películas, a través de novelas, a través de libros. Y ya se sabe, Federico, que sabe mucho de literatura, que la literatura no refleja lo que es una sociedad, refleja la vanguardia, refleja la revolución, refleja lo opuesto. Cuando uno vive en esos países, se da cuenta que la gente es común y corriente, normal. O sea, tú te imaginarás que en Francia, que en España, que en Italia las cosas son, no sé, todo de avanzada, ya no sé, ya no hay familias o lo que sea. Pero no, o sea, no es que esté pasando, simple y sencillamente ellos, algunos países de estos han legislado, otros países no han legislado, y los valores se van acomodando, ¿verdad? Las sociedades van adoptando unos valores, van cambiando otros. Por un ejemplo, hace unos años el valor en boga era la experiencia, y la gente para contratar necesitaba gente mayor, vestida elegantemente, que hubiera trabajado. Ahora el valor es la innovación, la imaginación. Entonces lo que se aprecia es la juventud, el desenfado en el vestir, la capacidad de inventar. ¿Qué es mejor para contratar a alguien? ¿Alguien con experiencia o alguien con energía para innovar? Como siempre, una mezcla equilibrada. Entonces es lo mismo, o sea, si nosotros al decir vamos a ratificar, la Asamblea va a decir va a ratificar una definición de matrimonio, esto no quiere decir que va a perjudicar necesariamente a la minoría que quizá no va a encajar en esta definición de matrimonio. Pero ya es experiencia muy conocida, legislar para las minorías termina causando serios problemas. Y ese es justamente el tema, Dionisio, que deberíamos de tratar al revés. ¿Qué pasa con esta minoría por la que se ha estado queriendo legislar? Pero también tienen derechos, ¿verdad? Y también tienen aspiraciones. Entonces, al regreso vamos con ustedes con eso. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.